Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las partes más, digamos, humanas de la fe, hacerle preguntas difíciles a Dios. Y es que muchas veces esas dudas que nos carcomen por dentro no son un obstáculo para nada, sino que pueden ser el comienzo de un diálogo mucho más honesto y al final mucho más profundo. Y aquí va la gran pregunta, la que seguro más de uno se ha hecho. ¿Está mal cuestionar a Dios? ¿Será que dudar es, no sé, una señal de poca fe, de debilidad? Bueno, pues la historia bíblica nos da una respuesta que la verdad es bastante sorprendente. Porque resulta que, lejos de ser algo malo, el cuestionar a Dios fue, de hecho, una característica clave de algunos de los más grandes gigantes de la fe. Así como lo oyen, sus diálogos con Dios, llenos de frustración y de preguntas sin filtro, nos dejaron lecciones que son oro puro. Entonces, empecemos por una de las preguntas más viejas del mundo, una que no pierde vigencia: la justicia. O, para ser más exactos, la falta de justicia. Porque cuando uno ve tanta maldad por ahí campando a sus anchas, es casi imposible no preguntarse, ¿por qué? Y en esto tenemos a dos profetas, Habacuc y Jeremías, que vieron exactamente eso a su alrededor, y sencillamente no pudieron quedarse callados. Los dos fueron directamente a Dios con la misma queja de fondo, aunque cada uno la expresó a su manera. El reclamo de Habacuc es visceral. Esto no es una pregunta filosófica para nada. Es el grito de alguien que está harto de ver sufrimiento y violencia todos los días y simplemente no entiende el aparente silencio de un Dios que se supone es justo. Y lo más curioso es la respuesta que recibe. Dios no le da un plan de 5 pasos, ni una explicación detallada de por qué pasan las cosas. No, la respuesta es un llamado a la confianza. Es como si le dijera, aférrate a quién soy yo, a mi carácter, incluso cuando nada a tu alrededor parezca tener sentido. Jeremías, por su lado, ataca el mismo problema, pero desde un ángulo un poquito diferente. A él lo que le frustra no es solo que exista el mal, sino que a los malos les vaya también. Le parece totalmente contradictorio que la gente que ignora a Dios viva tan tranquila, como si nada. Y a Jeremías la respuesta de Dios le da una perspectiva más panorámica. Básicamente le dice que su justicia funciona con un reloj distinto al nuestro, con un calendario mucho más largo. Y la clave es esta: ese éxito de los malos que tanto te molesta es temporal, tiene fecha de caducidad. Bueno, ahora pasemos a otra pregunta. Una que es súper fascinante, porque ya no se trata del mundo, sino del carácter mismo de Dios, su misericordia. Y la cosa se pone interesante cuando esa misericordia se aplica a la gente que menos queremos, a nuestros enemigos. Y aquí entra Jonás con la que es, sin duda, una de las quejas más raras de toda la Biblia. Fíjense bien, Jonás no está enojado porque Dios sea injusto. Está furioso porque es demasiado bueno, demasiado misericordioso con la gente que él odia. O sea, él huye no por miedo, sino de puro coraje porque Dios es compasivo. ¡Increíble! Y esto nos deja una elección clarísima, que es el corazón de la historia de Jonás. La misericordia de Dios no es un club exclusivo para unos pocos. No, es una oferta abierta para todo el mundo, porque Él prefiere 1000 veces transformar a una persona que destruirla, incluso a quienes nosotros creemos que no se lo merecen. Dejemos un poco las preguntas sobre el mundo de afuera para meternos en las luchas internas, en ese momento en que el peso de la misión nos aplasta y solo podemos decir, no puedo más. Y el caso de Elías es tremendo. Justo después de su victoria más grande, el tipo huye al desierto y se derrumba por completo. Y ojo, no es que estuviera teniendo un mal día, no. Este es el grito de alguien que ha llegado al límite, a la desesperación total, al punto de querer morirse. Pero la respuesta de Dios es de una compasión increíble. No le da un sermón, no lo regaña. Primero atiende lo básico, lo físico, le da comida y lo deja descansar. Después le da una nueva visión, un propósito renovado. Y por último, lo más importante, le recuerda que no está solo en esto. Es literalmente un manual de cómo restaurar a alguien. Y Moisés, bueno, él pasó por algo parecido. Un agotamiento brutal, pero en su caso, provocado por el peso aplastante de ser líder.
Imagínense sentir la responsabilidad de todo un pueblo sobre los hombros. Obviamente, también llegó a su punto de quiebre. Y de nuevo, la respuesta de Dios es súper práctica. No le dice, aguanta Moisés, sé más fuerte. No, le da ayuda. Le dice que nombre a otros líderes para que compartan el trabajo con él. Y la lección no podría ser más clara. La misión nunca fue pensada para que la cargara una sola persona. Y con esto, llegamos a la pregunta más personal de todas, y probablemente la más dura: el misterio del sufrimiento. Ese ¿por qué a mí? Que sale de adentro cuando el dolor nos golpea y simplemente no le encontramos ninguna explicación. El lamento de Job es el eco de toda persona que ha pasado por un dolor que no entiende y que siente injusto. Después de haberlo perdido absolutamente todo, su pregunta ya ni siquiera es por qué, sino un deseo desgarrador de que todo termine, de no existir. Y aquí viene el giro de la historia. El punto clave es que Job nunca obtiene una respuesta a su pregunta de ¿por qué? Dios no le da una lista de razones. En lugar de una explicación, le da una revelación. Le muestra quién es Él, su poder, su inmensidad. Y eso, solo eso, le cambia a Job la perspectiva por completo. Y todo se resume en una palabra: soberanía. Se trata de la autoridad y el control total de Dios. La idea es que uno puede confiar en Él incluso cuando no entiende nada de lo que está pasando. La confianza en su sabiduría se convierte en el ancla, no la necesidad de tener todas las respuestas. Es, al final, confiar en el quién es Él, cuando no entendemos el porqué de las cosas. Muy bien, entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es el hilo que une a todas estas historias de gente que dudó, que reclamó, pero que también tuvo fe? Pues todo este recorrido se puede resumir así. Miren, desde el reclamo por la injusticia en el mundo hasta el dolor más personal e interno, cada pregunta, cada diálogo llevó a una lección clave. Y casi siempre la respuesta no es la que uno esperaba, pero sí la que se necesitaba. Si tuviéramos que sacar lo esencial, nos quedaríamos con estas ideas clave. Primero, que las dudas no son enemigas de la fe, a veces son parte de ella. Segundo, que nuestra forma de ver las cosas es súper limitada, pero la perspectiva de Dios es completa. Tercero, que nunca se espera que hagamos el trabajo solos. Y por último, y quizá lo más importante, que el objetivo final no es entenderlo todo, sino confiar en el único que sí lo entiende. Y cerramos con esta idea, para que se quede dando vueltas. ¿Y si nuestras preguntas no son un obstáculo para la fe, sino que son, en realidad, el camino hacia ella? Tal vez ese acto de preguntar, de pelear con las dudas, de llevarle a Dios nuestras frustraciones sin filtro, tal vez eso no sea salirse del camino. Tal vez ese es el camino para construir una fe más real, más fuerte.